A ver, ahí está grabando. Bueno, quiero aclarar en esta ocasión, solamente es como una reflexión, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que es y es que aquí tengo mis notas. Al estudiar mis notas es pues un poquito amplio, ¿verdad? Pero voy a leerles lo que dice. Vamos a empezar con esto que dice Efesios capítulo 4, del 6 en adelante. Vamos a ver, dice: vamos a hablar de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina, por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea usted que Dios tiene pilares. Cuando vamos a Hebreo 1 dice que Dios habló anteriormente, en tiempos antiguos lo hizo a través de los profetas. Dice que en estos tiempos nos habló a través de su Hijo. Y lo que su Hijo nos habló quedó plasmado en las historias, en los libros de los evangelios que los apóstoles escribieron, ¿verdad? Entonces, también vemos cuál es el orden de la iglesia de Cristo. Aquí no hay sucesión de papas, aquí no hay sucesión de apóstoles, no hay sucesión de profetas. El sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento fue abolido. Ya no hay más sacerdocio al estilo del Antiguo Testamento. Y en la iglesia que es de Cristo, Dios la dejó establecida de esa manera. Las doctrinas ya están puestas por los apóstoles de Jesucristo. Fue Jesucristo quien dio la doctrina. Personalmente se la dio al apóstol Pablo, que fue el último apóstol llamado para establecer el orden de la iglesia de Cristo en el mundo de los paganos, de los gentiles. Ahora, los católicos enseñan que no practican la idolatría,
que Dios prohibió hacerse imágenes de otros dioses. Cuando ellos dicen, no, es que nosotros sí tenemos permiso, ellos se dan el permiso, ¿verdad? Pero ahí hay una imagen de un hombre, de uno que es crucificado, le dicen Jesús, se arrodillan delante de él y le piden, ¿verdad? Eso es hacerse imagen de Dios. Se están haciendo imagen del Dios que no es el Dios de esa estatua. Dios ha mandado a que no hagan imagen. El apóstol Juan nos habla claro en Juan, que dice que Jesucristo es el visible, lo visible de Dios, ¿verdad? Y que a Dios nadie lo ha visto. Y sabemos que Jesucristo subió al cielo y subió en cuerpo y alma. Entonces, sabemos que no quedó, ¿verdad? Entonces dice, no, es que aquellos que son idólatras se hacían imágenes de otros dioses. No, se imaginaban a Dios y se hacían sus figuras. Así es. Bueno, el punto es que sí hay idolatría dentro de la iglesia, ¿verdad? Y los maestros que hay en la iglesia católica son maestros carnales. Y ya saben muchos de la sabiduría carnal, que es lo que el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, así dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros no podemos añadirle ni podemos quitarle. Lo que dice ahí, eso es lo que hay. No se puede hacer otras especulaciones. Bueno, ahí está. Jesús es Dios, ¿verdad? Yo he visto en las iglesias católicas muchas imágenes de personajes, de estatuas, vestidos. No solamente hay crucifijos, hay estatuas donde dicen ese es Jesús y tiene vestiduras como el estilo judío, creo yo, que se imaginan cómo era que se vestían o aprenden, porque en la literatura hay unas ramas que se preparan para ejercer el sacerdocio. Perdón. Estudian diferentes carreras, algunos estudian periodismo, otros estudian antropología. Ellos se preparan en diferentes ramas y hay mucha preparación académica dentro de lo que es la preparación de los sacerdotes. Tienen cultura general, son letrados, ¿verdad? Conocen ellos, tienen mucho conocimiento de cultura general. Algunos tienen conocimiento de música, otros tienen sus doctorados, otros son abogados. Dentro de esa organización católica, que es una religión que es contra los fundamentos del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Se puede enojar todo lo que a usted le parezca, pero eso es según lo que la palabra de Dios, según lo que a la luz de la Biblia se aprende. Ahora otra cosa, dicen que dentro de ese sacerdote que está ahorita, ese estilo de sacerdocio que se han hecho, ¿verdad? Que se lo han sacado de la imaginación de alguien. Dice, aquí vamos a aclarar en Lucas 22-24. Vamos a ir allá. Dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia, que ellos están fundamentados en la cabeza, que es Pedro, que porque Pedro es la iglesia, que porque Jesús le dijo que Pedro era el papa, o sea, el manda más, el que tenía la autoridad sobre todos los demás, porque así lo interpretan, así lo miran ellos, ¿verdad? Todos los hombres
sacerdotes y obispos tienen que rendirle obediencia al Papa. No pueden hacer nada sin que el Papa se los autorice, ¿verdad? Ellos no tienen autoridad en la palabra de Dios. La palabra de Dios ellos la ponen a un lado. Pero ¿quién les da la autoridad para hacer decisiones? Es el Papa. Pero vamos a ver qué dice Jesucristo en Lucas 22, capítulo 24. Y usted es que tiene que ponerle cuidado a Dios, ¿verdad? Para que su alma no perezca. 22, 24. Dice, la grandeza en el servicio es el título del tema de lo que se va a discutir en esto. Hubo también entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los discípulos de Jesús, una disputa, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería la cabeza? ¿Quién sería el líder? Acuérdese que en principio Dios llamó a Moisés, pero el pueblo crecía y entonces ya no fue solamente Moisés, sino que hubieron ancianos a cargo de tomar ciertas decisiones. Por supuesto que en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Era Dios estableciendo su reino desde aquel día, desde aquel tiempo. Hay que entender eso. Y hay que entender que sí hay que rendir cuentas. Claro que sí hay que rendir cuentas. Pero Él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Tienen quien los gobierne. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, no, así a ustedes no. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí el que dirige está hablando de los apóstoles que están recibiendo el conocimiento, los que están, los que Jesús les está revelando todas las verdades del reino de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que dirigir. El sacerdocio del Antiguo Testamento se caracterizaba, se especializaba en llevar al pueblo delante de Dios, en santificar al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Entonces ellos servían como la antorcha, los que llevaban, ¿verdad? Los que sabían leer, ellos leían y decían cuáles eran. Usted conoce la historia del profeta Esdras. En Esdras se encuentra que él era un profeta de Dios, ¿verdad? Era uno de los líderes, de los que Dios llamó y lo envió a reconstruir el templo. Entonces, aquí Dios llama a uno para que los otros, juntamente, unidos con el mismo pensamiento, trabajen en pro del reino de Dios, ¿verdad? No es que sean superiores o que Dios escogió a Moisés porque era manso y humilde, ¿verdad? Humilde de corazón. Y lo escogió porque así le plació a Dios. Pero ahora el problema que tenemos es que dicen que Pedro fue papa. Y entonces cuando nosotros vemos a la luz de la palabra y vemos el poder que este personaje ejerce política y religiosa y vemos la vida de Pedro, es incongruente, ¿verdad? Entonces dice, el que dirige como el que sirve, todos iguales, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa,
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ve usted que Jesús no vino a establecer un partido político? Porque también dicen que Jesús fue el primer revolucionario que trastornó la historia, el antes y el después de Cristo. Pero Jesucristo no vino a derrocar políticos, no vino a implementar el socialismo y quitar el comunismo. Jesucristo no era político, no vino a pelear con los emperadores romanos. Por eso muchos israelitas se decepcionaron. Pero al pueblo escogido de Dios, aquellos que escucharon la palabra de Dios, Dios les había dado señales para que reconocieran el día que el Mesías apareciera. Hubieron muchos que lo reconocieron porque tenían fe en lo que Dios había hablado a través de los profetas, pero hubieron otros que no lo reconocieron porque eran los que apedreaban a los profetas de Dios. Entonces, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asigna a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí está, ¿verdad? Claro, era Lucas 22, versículo 24 al 30. ¿Para qué llamó Jesucristo a los 12? Para establecer su reino y para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nosotros alcanzamos, nosotros somos esos perrillos que comemos de la migaja, de las migajas de la mesa del amo. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Porque somos lo despreciado del mundo. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6. Hablando del tema 6, 51 y 58. 6, 51. Juan capítulo 6, 51. Aquí hay algunos que dicen que en la Eucaristía se está de manera física la presencia de Jesús, que comen, que eso es el pan y la sangre de Cristo, que porque el cura tiene poder, ¿verdad? Yo quiero decirles, Dios no vino a esta tierra por voluntad de hombre. Jesús no vino a la tierra por voluntad de hombre. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Entonces, así como dentro del vientre de un humano se concibió a un ser, así en nuestro corazón Dios puede hacer que nosotros nazcamos de nuevo, y eso es algo que Nicodemo no entendió y en el catolicismo no se ha entendido ni se entenderá, porque las escrituras las ponen a un lado y ponen primero los libros de San... Nombre usted la lista de los santos que tienen ahí y todas aquellas escrituras que son extra bíblicas, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces dice, mire, ponga atención. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y es que vea que Jesús hablaba de una manera oculta para que aquellos incrédulos no entendieran de lo que Dios estaba hablando. ¿Y para qué? Pues Dios tiene sus planes, sus propósitos, ¿verdad? Y el que decide ser rebelde contra Dios, no piense que está burlándose de Dios. Usted se está engañando a usted mismo y va a recibir su sentencia. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay muchos que piensan que esa Eucaristía que les ofrecen, que eso es el pan y la comida, que es el pan y la bebida. No, señores, disculpen, pero necesitan estudiar más la palabra de Dios.
Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, está hablando de su persona. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún. ¿Ok? Ahora viene la respuesta. Viene en el capítulo 6, versículo 60. Vea usted. Palabras de vida eterna. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, Jesucristo estaba interesado no en lo que el resto de los judíos incrédulos pensara, pero Jesús estaba interesado en que sus discípulos, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque para ellos sintieron pesado, no entendían, pero a pesar de no entender, se sujetaron y dijeron, pues no entendían, ellos estaban batallando, porque no entendían qué era lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús les dice, pues, ¿qué? ¿Viviréis? No, pues ¿qué dice? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es decir, al cielo, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, le dijo a sus discípulos, son espíritu y son vida. ¿Entendió? Las palabras que yo les he hablado, no dijo el pedazo de pan que yo les he partido, o sangre, porque es que en la cena del Señor no hubo sangre y no hubo carne, ¿vea? Porque en la cena del Señor tenían que comer la carne del cordero que presentaban y los panes que se comían sin levadura en la Pascua. Pero no hubo derramamiento de sangre porque en esa noche Jesús iba a ser entregado como el sacrificio por expiación de los pecados de los hombres. Pero hay algunos de vosotros que no creen, no creían a la palabra de vida, al Espíritu de Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios es espada, que la espada es la palabra y nos da vida. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, ¿verdad? Jesús sabía quiénes no creían y sabía quiénes le rodeaban, y por esta razón él hablaba de manera no directa, sino de una manera que él tenía que explicarles después a los apóstoles qué era lo que él quería decir, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiamos las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos y las enseñanzas que dio en público. Entonces, hay enseñanzas que son para sus discípulos y hay otras que son para los fariseos. Dios se dirige a diferentes públicos. Hay un público que son los fariseos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No entendieron, no creyeron y desistieron.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros iros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos cuáles son los requisitos para ser apóstol de Jesús. Sabemos cómo está establecida la doctrina verdadera. Dios le bendiga. Espero de que Dios le dé el entendimiento y le dé la gracia que necesite, que le dé fe y que sea el Padre que le revele todas las cosas que usted necesita para salvación de su alma. Dios le bendiga.